Voy a tomar foto. Representa una porción dilatada del tubo digestivo. Se diferencia de los mamíferos por su forma, posición y distribución. ¿Qué forma tiene el estómago? Forma de jota en la mayoría de las especies, a excepción del carnívoro, del caninos felinos, que tienen forma de saco o de bolsa. También se diferencian en su distribución, es decir, el tipo de mucosa. Teníamos diferentes estómagos, unos más parte glandular, otras de fondo, las glándulas de fondo más dispersas, las de cardio más dispersas y las de píloro más dispersas. Tienen diversidad adaptativa. ¿Quién es la segunda grabación? La clase anterior. No, la anterior. Hay una anterior. Yo creo que solo una, pero la segunda no. No estoy segura, pero sí tengo materia. O sea, ¿quieres que te pase la materia? Ya sí, olvidé. Bastante materia porque la hierba tiene muchos nutrientes. No, es pobre nutrientes. Es pobre nutrientes. Es por ello que ellos tienen un gran estómago y necesitan consumir bastante hierba para cubrir sus necesidades y requerimientos energéticos y nutricionales. Tenemos estómagos pequeños que son los sencillos. ¿Cuál creen que es un estómago pequeño y sencillo? El estómago del pelín del ave. El perro y el pelín son los principales y nosotros tenemos un estómago simple y sencillo. Y los que son denominados estómagos compuestos, también el del porcino y el del equino es considerado un estómago simple compuesto, porque ellos necesitan fermentar, a diferencia del equino. Sí, si me trae el lápiz, se le trae la puntita. En la parte posterior, en el cielo. Centrofagia, porque tiene que ir las heces y de las heces obtenía la proteína bacteriana. Ya, pero esta parte se hace más en el intestino, Sí. más que en el estómago, ¿cierto? Listo. Entonces, tenemos el estómago, una dilatación del tubo digestivo, esófago con su esfínter, el primero que es el cardio. Su otro esfínter, píloro. Entonces, la luz del estómago está separada por cardio. El píloro. Esto se abre y se cierra. El cardio es cuando se abrirá. El alimento y patológico. Vómito. Y el rumiante es Regurgitación. Ahí es cuando se abre. O cuando nosotros tenemos dañada la musculatura del esfínter del cardio, es cuando existe la reflujo. El reflujo gástrico. Pero se les pasa a las personas mayorcitas. Que al medio se acuestan, siente que se les regresa toda la comida. Eso es el reflujo gástrico. ¿Qué va a ocasionar? Que nos dañe mucosa. ¿Mucosa de qué? De lisófago. El estómago tiene sus dos partes. El fondo, que es la porción craneal del estómago, y su cuerpo. En el píloro tenemos dos partes, pero la principal es el antro pilórico. ¿Para qué nos va a ayudar esta parte? Para la propulsión del alimento. Porque aquí entraba el alimento, ¿no es cierto? ¿Qué hace el estómago? Mezclar el alimento, triturar el alimento, degradar el alimento. ¿Cómo lo degradamos? El ácido clorhídrico principalmente y otro tipo de enzima. Y la parte final es propulsión. Ya ha formado todo el bolo, va al intestino. ¿Sí? De ahí viene el duodeno, que es la porción inicial del intestino delgado. Entonces, ¿cuál es la función del estómago? Recibir el alimento, mezclar el alimento, degradar el alimento. Y posterior, descargar al duodeno. Capacidad del estómago depende de la especie. En carnívoros es similar, pero depende de la raza, porque tenemos perros más grandes y perros más chiquitos. Ya. Capacidad de 0,5 a 6 litros, cerdo de 5 a 7 litros, equino de 7 a 14 litros. Y consta de las dos porciones, del carne y del píloro. ¿Alguno que me quería hacer? Sí, ¿y el otro? Esto
el estómago está vacío, vemos así los pliegues marcados. Estos pliegues vendrían a ser la mucosa. ¿Y esto estaría de qué? De glándulas. ¿Cambió? Tipos de mucosa. Esto va a diferenciar de cada especie, de la distribución que tenga. Estómago simple, superficie interna, está revestida de manera uniforme, es decir, mucosa con glándulas. La parte amarilla viene a ser la parte glandular, sin glándulas. Sin glándulas. ¿Tendría ser qué porción? Sí, la porción inicial. Esto es carne y esto es esófago. Sí, de entrada, carne de esófago. Sí, la porción craneal del estómago es glandular. A diferencia, miren, del caballo y del bovino. Por eso les dije la característica del algo más. Tiene más características de los demás estómagos, a diferencia de sus compartimentos. La zona de glándulas del cardio, ¿dónde están? En el cardio, debería ser la parte blanquita. Zona de glándulas del fondo. Tenemos claras y oscuras, eso no importa. Tenemos glándulas del fondo. ¿Dónde estará? En el fondo, dependiendo de la especie. Tenemos las pilóricas. ¿Dónde estarán? En el píloro. Píloro. Y ya, ¿sí? Y estómagos compuestos tienen túnicas y glándulas, porción más glandular y no glandular. A diferencia de los estómagos simples, que la mayoría del revestimiento es poro glándulas. Perro y gato, estómago simple de una sola cavidad. Caballo y cerdo, estómago compuesto de una sola cavidad, pero es compuesto. Es una sola cavidad, pero es compuesto por la dieta, porque necesitan hacer fermentación. En el artículo que decía que hacia el fondo. Era la parte que... La parte que sobresalía. Sí, hay principalmente en el caballo y también encontramos larvas, parásitos de principalmente, exactamente. Aquí nosotros vamos a encontrar principalmente en el caballo larvas. Una característica del caballo es que tiene un salto ciego. Una característica del cerdo tiene un divertido. Lo que no tiene ni el gato ni el perro. Diferencia de los estómagos con varias cavidades. Tenemos los proventrículos, retículo, rumen, el más grande, o maso, más estómago, verdadero. Es lo que vimos ahí en prácticas. Destino de relación o no buenas prácticas. Ahora sabemos que el abomazo es el estómago verdadero y tenemos características de las demás especies. Ahora sí vamos a ver el estómago de una sola cavidad o los mono. ¿Cómo? Monocavidad.
se les cierra. Y en el techito, el divertículo del estómago. Sí, esto es producto de una imaginación de la mucosa. Por eso tenemos este divertículo. ¿Qué es la imaginación? Que se recoge en sí mismo. Exactamente, pero tenemos la imaginación o intususcepción del intestino. Sí. ¿Ya? No, sí, sigo, cambio. Ya las superficies del estómago, tenemos dos superficies, la cara parietal y la cara visceral. La cara parietal va a estar en dirección al diafragma y ¿qué más? El hígado. Vendría a ser la parte craneal del estómago. Y la parte visceral, la que mira las vísceras, la parte caudal. Ya me equivoqué que les dije que era el mesenterio que cubría los órganos, no, es el peritoneo visceral. El peritoneo visceral es el que cubre los órganos de cavidad abdominal y en cavidad torácica las pleuras. ¿Ya? Esto está facilito. Parietal, visceral, la una mira hacia el diafragma y el hígado, el trabajo hacia los vísceras. Y las curvaturas. Mayor. Aquí qué hacían en la curvatura. Los medios. Tenemos curvatura menor, donde nace el menor. Curvatura mayor, Me nace el aumento. donde nace el aumento mayor. Una característica de en caninos y en felinos es que tenemos la incisura angular, que es especie de un ganchito. Esta es más marcada en felino, por eso hay que tener vital importancia cuando hacemos endoscopía en felino, porque podemos lacerar y seguir. No entra ahí. ¿Qué es que tiene una incisura angular? Se llama esa parte y es más marcada en el felino. Esta la tenemos en caninos y en felinos más marcado, pero más en felino. Entonces hay que tener cuidado con los endoscopías, principalmente en el felino, porque es mucho más marcado. Y ya, también tenemos el surco del estómago, que vendría a ser desde el cardias, curvatura menor, hasta el píloro. Toda esa estructura se llama surco del estómago. ¿Qué está en relación con qué? Con la curvatura menor. Y el píloro, la parte pilórica es la porción caudal del estómago, es de forma tubular, ubicada al lado derecho, compuesta por el arco pilórico y el canal pilórico. Ahí vi una característica que tenían los rumiantes y los porcinos en el artículo. ¿Y cómo se llama? El surco. No, el surco. No he leído el recuerdo. No, pero hay otra cosa que tiene también el porcino y el rumiante, que empieza con D. Rodete pilórico. Ajá, rodete. No he leído la la estructura del estómago. ¿Quién me dice por qué está formado? Mucosa no. Mucosa especializada. Mucosa. En estómagos simples es una sola cavidad y es todo mucosa glandular, como vimos en el caso del estómago del canino que vemos de allí. Es una porción bastante gruesa. Todo esto es mucosa. Todo esto es mucosa. Es especializada porque aquí van a secretar enzimas, principalmente el ácido clorhídrico.
glándulas de Cardiac, glándulas cardiales. La zona de las glándulas del fondo o en el artículo de su nombre. Las glándulas que te dice se abducir. El ácido clorhídrico. Y las que se nombran glándulas propias o glándulas del fondo o glándulas gástricas. Y tenemos la zona de las glándulas del píloro con sus glándulas pilóricas. ¿Sabemos dónde están? Por su nombre. Las dos están en el cardio, las otras están en el fondo y las otras están en el píloro. Las glándulas cardiales situada al lado de la mucosa glandular en la entrada del estómago y contienen glándulas ¿cuáles? Cardiales. Las del fondo se distribuyen ampliamente por la superficie del estómago. Estas se diferencian en especies, como el caso del cerdo. Esta no tiene glándulas del fondo. Glándulas del píloro se encuentran cerca de la salida del estómago y son intensamente corneales, como pudieron ver en la imagen del gatito, del estómago del gatito. La porción final del píloro es más contorneal. ¿Por qué? Para ayudar a la producción del alimento. Por eso esa parte es más gruesa, por eso es más contorneal. ¿Qué hacen las glándulas cardiales y las pilóricas? Les van a dar protección a la mucosa del estómago. Esto se llama citoprotección. Estos van a tener la función de tampón, como la saliva y los rumiantes, para que la mucosa del estómago no se deteriore, no se queme, no se lacere. A diferencia que las glándulas del fondo o las gástricas, que estas tienen tres tipos de células. Tenemos accesorias, principales y parietales. Las que se van a encargar de producir el ácido clorhídrico, las parietales porque segregan hidrógeno y cloro. Las principales, pepsinógeno, y las accesorias es una secreción negra. Estas van a producir células de reemplazo, no en la cantidad que nosotros queremos, nos van a ayudar un poco para proteger la mucosa, pero no es que se va a regenerar del todo. A diferencia de qué estructura se regeneraba del diente. La de cocina. La del diente. El esmalte. Entonces, miren, esta es la parte final. Parte final del estómago, la porción pilórica es más contorneada, tiene más pliegues, a diferencia del principio del estómago, porque el inicio es recibir alimento. La porción final es expulsar el alimento al intestino delgado. La submucosa, aparte de tener glándulas, también tiene vasos linfáticos, nervios, sanguíneos, porque el estómago tiene aporte sanguíneo. Por supuesto. Sí, tiene bastante aporte sanguíneo. Y otra característica es que tiene fibras de colágeno y elastina. ¿Por qué? Porque el estómago se expande, se mueve, expulsa el alimento. Por eso tenemos fibras de colágeno y elastina. Y una túnica muscular que es parecida a los músculos del abdomen. ¿Se acuerdan qué músculos tenemos en el abdomen? Ya, esta va a estar diferenciada en relación al animal, a la mezcla del alimento y la propulsión. Hay una característica que es especie que dice el artículo, que confirma el desarrollo de la musculatura. Por eso vomita o no vomita. Porque su musculatura es demasiado fuerte, es muy especializada que no le permite que vomite. A diferencia del resto de especies, que no están especializadas en musculatura. Ahí están las razones que les dicen. Pero ¿Por también qué no se lo queda vi? con la entrada oblicua del estómago. ¿Cómo es? Aquí tenemos los oblicuos. Es la porción del fondo y del cardias. Eso está bien especializado. Tengo una musculatura demasiado fuerte que el animal a querer vomitar esté explota. Y el animal, como vio.
sí, bueno. Porque para que se vea el colágeno, al expandirse, Sí, porque el músculo se le ¿ya? engancha. Está formada por capas musculares, capa muscular longitudinal externa, o también llamado estrato longitudinal, la capa muscular anular media o estrato circular media, y la capa oblicua interna. Entonces, si nos dice longitudinal, es la parte externa, toda la parte externa del estómago. Aquí tenemos fibras longitudinales y fibras oblicuas externas. De ahí quitamos esa musculatura y ¿qué vendría? Las oblicuas internas. Las oblicuas internas que vendría a ser la parte de aquí, por fibras internas oblicuas internas. Y la muscular media o circular media, aquí tenemos los dos músculos. El músculo del esfínter del cardia y el músculo del esfínter del píloro. Entonces, estas dos entradas del cardia y del píloro son musculaturas, son anillos. Porque tienen músculo, por eso se dilatan y se cierran. Claro, facilito. ¿Cuáles digo así capa muscular media? ¿Cuáles son? El músculo del cardia y el esfínter del píloro. Regalado. La muscular longitudinal externa, la capa externa, toda la parte externa. Es la más fuerte en la región de la musculatura, en especial en el líquido. Se dirige ampliamente hacia la parte pilórica porque toda la parte externa del estómago. Viene la capa circular media, que adquiere la forma, depende del esfínter, es el cardias o el píloro. Y la oblicua interna es musculatura que sigue un trayecto oblicuo. ¿Por qué? Porque tiene una estructura como ganchito, en forma de J, por eso es oblicuo. ¿Y qué dirección tomaba? La derecha. ¿Qué más? Es fuerte especialmente en el equino y está sobre el cardias. Externamente, ¿por qué estaba recubierto? Por el peritoneum visceral y la sedosa visceral del peritoneum. Entonces, ¿sí tiene sedosa? No tiene adventicio. Es la continuación del esófago. Solo una porción del esófago era adventicio. Diferencia entre especies. Ahí sí, díganme qué diferencias encontraron. El perro y cardias y el píloro estaban más cerca. ¿Ya? Mientras que el equino estaba más distanciado. Es al revés. No, el perro está separado, son próximos. Ajá. Y no, dice. ¿Cómo qué necesidad? ¿Qué necesidad? En el cerdo el preludio de divertículo. ¿Qué quiere decir aspecto infundiniforme? ¿Qué cosa? Aspecto infundiniforme. Que tiene aspecto de mudo. Tiene aspecto de mudo. Es mudo. O sea, si le pongo el mudo y está chuzado. Ya. Pero el carne. Aspecto de mudo y esto. No me digan que si no se pongo carne, tiene. Únicamente el cardias tiene una especie de forma de embudo. ¿Por qué es ancho? A diferencia del píloro que debe ser más pequeño. Pero cuando las personas no mastican bien, a cambio de diferencial del píloro, y caía el alimento y ya está degradado, y ya solo vuelve a ser una pequeña masa o simplemente líquido. Se lo come. Sí. La mucosa granular y la zona de las glándulas cardiales pensé que presentan sí. un plegado. ¿Qué más? Forma del estómago de forma de bolsa, o sea, al igual que él. El gato, semejante al perro, mucosa, luz pequeña por el tamaño de la especie. Forma de gancho más acentuada. ¿Y qué parte era más profunda? La incisura angular.
especializada la parte de la estructura angular. Listo, las diferencias entre el cerdo. Cardio relativamente estrecho. ¿Qué tienen? El costo glandular se extiende hasta el divertículo del estómago. El divertículo se lleva a la izquierda a nivel del fondo y el píloro se encuentra el rodete pílorico específico. ¿Es una protuberancia en el píloro? El rodete, no, es únicamente una porción de aquí, no. Aquí. Solo la protuberancia o el divertículo es a nivel del fondo. La mucosa glandular es extensa, ocupa gran parte del fondo y está separada de la glándula propia por un borde agudo y sinuoso. La parte glandular suelen hallarse vestigios de larvas del tábano. ¿Decía o no el artículo? Sí. Y la asa muscular del cardio es extremadamente fuerte que va a impedir el transporte retrógrado. ¿Qué es retrógrado? Tercero. Hacia atrás. Del alimento. Qué mal. ¿Paramos? Sí. Sí. Sí, por favor. Es que necesita eso, pero ahí no era así, pero yo también me voy a igual que ¿cómo? Si ya le apoyo de la Aquí no. Aquí la gente no come. Yo sé. Sí, yo sé. Ya, ya, ya,